Bienvenidos. Hoy tengo en mi corazón el deseo de tratar acerca de una doctrina muy bonita, que es la doctrina del diezmo, y está pues a través de todas las escrituras. Les pido disculpas, estoy grabando en la terraza de mi casa, si se oye algún ruido de fondo, de vendedores ambulantes, carros que pasan, lo que sea, porque yo pues no tengo un estudio de grabación y también considero que para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra de Dios, no se necesita dinero, es más la disposición que haya en el corazón de la persona, para la gloria del Señor. Para comenzar, quiero definir dos palabras que queden bien claras para que sepamos de qué estamos hablando. Primero, la palabra diezmo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, diezmo quiere decir tributo del 10% que sobre el valor de ciertas mercancías recibía el rey. O sea, en este caso es un impuesto. Y la otra definición es contribución que pagaban los fieles a la iglesia consistente en la 10ª parte de sus frutos. Ahí está, este es el diezmo del que vamos a tratar, del que se entregaba o se pagaba a la iglesia. Otra palabra que necesita ser definida es el alfolí, porque los diezmos se llevan al alfolí. Es un granero o depósito. O también dice que es un almacén de sal, o sea que el alfolí no es una canasta ni es una alcancía, sino un almacén grande para depositar alimentos. A través de la Biblia, pues hay muchísimos pasajes que hablan del diezmo. Yo los leí todos, unos 70 versículos aproximadamente, unos que pues son relevantes para tenerlos en cuenta en esta enseñanza y otros pues que son secundarios o muy repetitivos. Hay dos personas que hicieron votos de diezmo o dieron diezmos. Una lo hizo voluntariamente en un momento que se presentó la ocasión, fue Abraham cuando venía de una guerra donde libró a su siervo Lot y venía con un gran botín, porque toda guerra que se gana pues deja muy grandes ganancias, deja botín. Lo mismo se cumple en el mundo, en el ámbito espiritual, ¿cierto? Cuando ganamos una batalla espiritual, ganamos botín también. Entonces el hombre, cuando regresaba a casa, se encontró con un hombre muy misterioso llamado Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, y dice el versículo que Abraham le dio el diezmo. Este hombre lo bendijo y Abraham le dio el diezmo. Ahora, quiero destacar que en los cantidad de versículos que le di de las escrituras, en ninguna aparece literalmente pagar el diezmo, no. Siempre son palabras como esta: ofrenda, o dar, o entregar, pero nunca pagar. ¿Por qué lo hace así las escrituras? Realmente no lo sé, pero lo que quiero traer es el contraste de que en las iglesias actuales sí se habla mucho de pagar, cuando la Biblia realmente no usa esa palabra. Solamente pues es una aclaración sencilla. Ahora, ¿para Abraham era obligatorio diezmar? No, él no estaba bajo la ley del diezmo, lo hizo voluntariamente y creo que lo hizo con alegría, con agradecimiento por el hecho de que Dios le dio la victoria. El segundo diezmo que aparece está en Génesis 28, en el versículo 20-21, vamos a leerlo. Es ya un nieto de Abraham, Jacob, que diezmó, y vamos a ver en condiciones en que lo hizo. Perdón, no diezmó, sino que hizo un voto de diezmo, ¿sí? Dice el versículo 21: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, se nota que el hombre todavía no conoce a Dios, todavía espiritualmente es un niño. Sabe de Jehová, pero no sabe lo que es la gracia de Dios, y hace una, digamos, propuesta condicional. Si me das casa, si me das carro, si me das novia, si me das esposo, si me das ese viaje, entonces yo te adoraré. Si no, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Más o menos era lo que había eso en el corazón de Jacob. Y en el versículo 22 añade: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces el hombre hace un voto que sale de su corazón, de un corazón que en ese momento está lleno de miedo, porque va con incertidumbre a una vida, a un lugar que él no conoce, está huyendo, está desesperado. Entonces habla pues cosas como esas, como solemos hacer nosotros cuando llegan las cuentas. Bueno,
¿Por qué no era necesario el voto? Porque simplemente la noche anterior él había tenido un sueño, Dios le había hablado a través del sueño, le mostró muchas cosas, entre ellas le mostró su propósito que tenía con Jacob y le dio promesas, y todo eso lo hizo antes de que Jacob hiciera el voto. O sea, él no podía comprar las promesas que Dios le había hecho porque Dios se las hizo incondicionalmente. Bueno, ahora entonces vamos a estudiar el otro diezmo que aparece en las Escrituras, el tercero, que es el voto, es la ley, perdón, no el voto, sino la ley del diezmo. Este sí es obligatorio. Pero como ya es un diezmo obligatorio, entonces está regulado por Dios, ¿cierto? Es Dios quien determina cómo, cuándo, a quién, por qué, en qué condiciones y todo lo demás. Es ley y se debe cumplir bajo la ley si usted está bajo la ley del diezmo. O sea, no se puede cambiar, la ley de Dios no se puede manipular. Si usted dice, yo diezmo porque quiero cumplir la ley de Dios, porque si no yo le estaría robando a Dios, entonces no puede diezmar de cualquier manera. Tiene que hacerlo como la ley lo manda, ¿sí? Entonces, comencemos. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora, los levitas fueron escogidos para una tarea sublime, ¿cierto? Pero miremoslo desde este contexto. La nación de Israel eran 12 tribus, y cada tribu recibió inmensas porciones de tierra cuando llegaron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Josué les repartió la tierra y ellos fueron poseedores, cada uno, cada familia, de inmensas porciones de tierra, con casas que ya estaban construidas, con ganado que ya estaba crecido en abundancia, con cultivos inmensos que ya estaban sembrados y que iban a tener satisfacción inmensa, iban a tener muchísimo más de lo necesario a una tierra que Dios les prometió. Tierra de abundancia, Dios les cumplió. Entonces allí Dios les dice, bueno, muy bueno para ustedes que tienen de todo, pero los levitas no tienen nada. Si los levitas no tienen tierra, porque en aquella época la tierra era el estatus de riqueza, era lo que determinaba la riqueza en la nación de Israel, entonces los levitas iban a ser extremadamente pobres, prácticamente esclavos de los demás. Entonces, ¿qué hace Dios? Les provee para el sustento, ¿sí? Les dice, el diezmo ustedes lo van a apartar y lo van a dar a la tribu de Leví. ¿Quiénes eran ellos? Pues fueron descendientes, ¿sí?, de Jacob, del que acabamos de hablar. Era el tercer hijo de Jacob con su esposa Lea, se llamó Leví. Una vez ellos defendieron la causa del Señor de una manera muy celosa, cuando toda la nación se había desviado, ellos pusieron la cara. Entonces Dios dijo, bueno, ustedes van a ser mis sacerdotes, mis ministros, y esta es la porción que les corresponde. Entonces ellos no tenían tierra, no tenían otra manera de proveer para sus necesidades. Ellos no podían ser ni pescadores, ni artesanos, ni mineros, ni agricultores, no podían. Se les había entregado el oficio de servir al Señor. Nadie, ninguna otra persona en Israel podía ser levita si no era por descendencia de sangre. Solamente se es levita por descendencia de sangre. ¿Hay levitas hoy día sobre la tierra? Sí los hay. ¿Por qué se lo aseguro? Porque en el libro de Apocalipsis dice que habrá un momento donde Dios levantará 144,000 judíos y nombra a 12,000 que son levitas, pero nadie sabe quiénes son en este momento, y posiblemente en este momento ni siquiera le estén sirviendo al Señor. Tal vez sea gente que iban en la nación de Israel o están repartidos por todo el mundo, no se sabe. Pero hoy día los que ministran en la iglesia, en el pueblo de Dios, en esta comunidad profética que es la iglesia, no pueden ser llamados levitas. No hay ni un solo versículo en las Escrituras del Nuevo Testamento que llame levitas a los que hoy ministran
al Señor en la iglesia. Solamente se es levita por sangre, ¿sí? Entonces, bueno, para ellos era el diezmo porque no tenían otra manera. Dios les dio ese sustento. O finca o diezmos. No podían escoger. Para ellos eran los diezmos. Entonces, como no tenían heredad, eso hizo el Señor. Sigamos. ¿Cuál era el propósito del diezmo? Miremoslo y voy a poner un ejemplo. Eran 12 tribus. Cada tribu tenía más o menos la misma cantidad de número de personas, más o menos, un poquitico más, un poquito menos. Voy a poner un ejemplo con 10 ovejitas. Ellos tendrían cientos de ovejas por rebaño. Voy a poner un ejemplo con 10 para que sea muy fácil de entender. Entonces, vienen 11 personas de la tribu de Israel que tienen cada uno de 10 ovejitas y apartan una ovejita para darle a un levita. Resulta que entonces vamos a tener 11 ovejitas, porque 11 tribus van a sacar de ovejita para entregarle a un levita. El levita queda con 11 ovejitas y los otros quedan con de a 9, ¿sí? Entonces ya el levita quedó con 11, con 11 y los otros con 9. Ahora leamos números 28-26. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos la ofrenda mecida a Jehová, diezmo de los diezmos. O sea, el levita recibía 11 ovejitas y de ahí tenía que sacar una y darla para el templo. Entonces queda claro, los otros quedaron con 9 y el levita quedó con 10. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios está buscando es equidad. Lo que Dios está buscando es que todos tengan más o menos lo mismo. Si fuera que esta persona recibiera diezmos de 20 personas, de 50 personas, de 100 personas, de 1000 personas, de 10,000 personas, los levitas serían extraordinariamente ricos, pero no es así. El diseño es 11 diezman para uno y ese uno diezma para el templo y así todos contentos. Entonces, si a la nación de Israel le va bien, al levita le va bien. Si a la nación de Israel le va mal, entonces al levita le va mal. Entonces esto hace que así sea por interés, los levitas estén intercediendo por la nación constantemente para que sean bendecidos. ¿Va quedando claro? Entonces una persona no tiene derecho a recibir el diezmo de más de 11 personas. Si estamos sujetos a la ley del diezmo. Así es la ley y no puede ser cambiada. Ahora, si vemos este otro versículo 27, Levítico 27, 32, 33, tenemos otra cosa muy clara. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Ahora, ¿qué quiere decir? Hombre, igual que todos los ganaderos del mundo, lo normal es que sacan el ganado a pastar en horas de la mañana y por la tarde vuelve y lo llevan al rebaño, al corral, pues donde lo guardan para la noche, donde lo protegen en la noche. Y dice que cuando pasan la vara, ellos siempre los van contando, a ver si les falta pues algún animalito para ir a buscarlo. Pero el día en que ellos iban a apartar el ganado para el diezmo, dice, hagan lo mismo. Cuando el ganado pase bajo la vara y lleguen al número 10, el animalito número 10 lo apartan. Y ese va a ser la consagración para el diezmo. Si es bueno o malo, no importa. Si es grande o pequeño, no importa. O sea, Dios dice que es como al azar, ¿cierto? Como los animalitos se vayan acomodando y el que llegó, llegó y ese fue para el diezmo. Ahora, si había alguien que no alcanzaba a tener 10 animalitos, no tenía obligación de cumplir la ley del diezmo. Solamente diezman los que tienen más de 10 clases de cierto animal. O sea, los pobres en Israel no diezmaban. Los más necesitados no diezmaban. Así Dios quiere conservar, ¿sí? O darle oportunidad a las personas de prosperar. La gente más pobre en Israel no diezmaba. Quede bien claro. Entonces, continuemos con la ley del diezmo. Ahora en Deuteronomio 14,
22-29 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Bajo la ley del diezmo se entregan alimentos, ¿sí? Cada año, no cada semana, no cada 15 días, no cada mes. Recuerden que si estamos diezmando por ley, tenemos que someternos a la ley, no se puede cambiar. Si cambiamos esto, entonces cualquier otra cosa en las escrituras puede ser cambiada. Si acomodamos esto a la doctrina de un hombre que es el que separa y recoge los diezmos, entonces ese hombre puede cambiar cualquier otra doctrina en las escrituras de acuerdo a su antojo, de acuerdo a su amaño, y eso no es posible. Para eso tenemos Biblia, para eso tenemos palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual haremos bien si le hacemos caso, si lo obedecemos. Entonces, clarísimo, cada año. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esta parte es bien bonita. Cuando ellos llevaban el diezmo, que era una cosa bastante abundante, porque imagínense el diezmo del producto de un año, ellos entregaban y a la par ellos, el sacerdote ofrecía, y los que presentaban el diezmo y todas las familias comían de ahí en abundancia. Yo supongo que como la Pascua era la fiesta principal de los judíos, supongo no, la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, la mayoría de las personas venían de toda la nación a Jerusalén y aprovechaban para llevar las ofrendas y los diezmos. O sea, en esos días había una abundancia exorbitante y la gente se deleitaba y comían de lo que daban, ¿cierto? Pero dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y esta es la parte más bonita. ¿Qué quiere decir? Mire, usted me está escuchando ahora en este momento, supongo que usted tiene un computador o un celular. Entonces eso habla de que usted es una persona que tiene cierto grado de prosperidad y de conocimiento, de inteligencia, etc. Otros han prosperado muchísimo y han salido, digamos, de la nada, de lo más pobre que pueda ser un ser humano, y se han vuelto personas muy prósperas, muy, muy ricas. ¿Quién le dio eso? Dios. Este versículo habla de la diferencia entre usted y yo, que somos personas bendecidas con gran abundancia, y digamos los niños que están muriendo de hambre en el Chocó o en la India o en África. ¿Sí? Lo que nosotros hayamos logrado en esta tierra no es mérito nuestro únicamente. Dios puso las condiciones, nos dio inteligencia, nos dio oportunidades, nacimos en una sociedad donde, por ejemplo, existe la propiedad privada, sí se puede hacer ganancias, sí se puede contactar, sí se puede negociar. O sea, todas esas cosas las aportó Dios. Si usted es una mujer muy hermosa, dele gracias a Dios por su hermosura y no se vanaglorie en eso. Si usted es un hombre hermoso, inteligente, próspero, que tiene habilidades para los deportes o para el baile o para... Todo eso viene de mano del Señor y es lo que indica este versículo. Cuando usted le entregue a Dios la ofrenda, reconozca que eso viene de la mano de Él. Ahora, versículo 24, hay algo importante. Si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos del lugar, de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová, y te alegrarás tú y tu familia. Vea qué bonito. Está diciendo, si vive muy lejos, véndalo y traiga el dinero, y cuando usted llegue donde el sacerdote, usted va a apartar y le va a decir, mire, estas monedas son por las vacas, estas son por las ovejas, este es por el vino, este es por el aceite, este es por el trigo, y usted va a entregar el dinero en efectivo. Lo que no quiere, el diezmo en efectivo, perdón. Pero esto lo han malinterpretado tanto los mercachifles de la fe, y la gente no quiere leer las escrituras, sino tragar entero. Entonces les han dicho, mire, usted quiere un carro, vea que la Biblia dice, traiga el dinero y diezme por el carro.
Usted tiene sueño de tener una casa, venga, diezme por la casa. Usted es solterona y quiere un marido, venga, diezme por un marido. Y entonces la ofrenda tiene que ser más grande porque es más difícil conseguirle un marido que conseguir una casa. Y la gente se traga eso entero y creen eso y son engañados. Y Dios no respalda esa palabra porque simplemente esa palabra no la dio el Señor. Entonces vamos aclarando cómo es la ley del diezmo. Versículo 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. El Señor vuelve y repite, cuidado con los levitas, no dejen que pasen hambre, provéanles. Versículo 28, este es más interesante todavía. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, otra vez, pero añade, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Entonces lo explico. Cada año ellos apartaban el producto para el diezmo, pero cada 3 años ese producto del diezmo no lo llevaban al templo, sino que lo guardaban en los alfolíes de las ciudades. Recuerden, ellos habían recibido, cuando entraron a la tierra prometida, recibieron 48 ciudades que estaban repartidas por toda la nación de Israel, porque ellos ministraban en toda la nación de Israel. El tercer año el diezmo se guardaba y era para mantenimiento de quienes, lo dice muy claro, los levitas, las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros. Cada 3 años el diezmo no se le entregaba directamente al sacerdote. ¿Qué equivaldría eso hoy si estuviéramos diezmando por ley? Que cada tercer diezmo no lo daríamos a la iglesia, sino que lo daríamos a los necesitados. ¿Le han enseñado a usted que así es la ley del diezmo? Creo que no se lo han enseñado nunca. A mí nunca me lo enseñaron. Esta enseñanza yo la tengo porque la investigué, no porque algún día alguien en la iglesia se parara y lo enseñara de tal manera. Entonces, ahí están pues los levitas. Cabe aclarar que los levitas son descendientes, no son los que levitan, no son los que están por el aire. Y ellos eran descendientes pues de sangre de Leví. A través de los años tuvieron diversas funciones. Cuando estaba la construcción del tabernáculo en el desierto, entonces la función de ellos era guardar, ayudar en la construcción del tabernáculo, mantener el tabernáculo, guardarlo, cuidarlo, y estaban alrededor del tabernáculo. Era la tribu que podía estar muy cerca del tabernáculo del Señor porque eran los elegidos de Dios para esa labor. Ellos desarmaban el tabernáculo, había un orden específico, la familia tal va a coger la carpa, estos van a coger las tablas, estos van a coger los palos, el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo y va a poner un cobertor muy grueso sobre el arca y va a poner los palos que nunca los sacaban. Ahí sí pueden entrar los levitas y cargar pues el arca, etcétera, y lo mismo la manera de armarlo. Pero cuando ya ellos entraron a la tierra prometida, pues ya no había tabernáculo, ya David había dispuesto todo para que se construyera el templo, entonces ya nunca más ellos iban a tener esas labores. ¿Qué iban a hacer? David les entregó nuevas labores para referente al templo que Salomón iba a construir. Voy a leerlo en Primera Crónicas, capítulo 1, versículo 6. Cuando David ya era muy anciano y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel. Y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, y su número, según el censo de los hombres, fue 38,000. De estos, 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. O sea, habían 24,000 supervisando la construcción del templo. 6,000 eran oficiales y jueces. Aquí se les entregó una tarea bien importante, la de juzgar. Y 4,000 eran porteros. Y faltan 4,000, dice, y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza. David los dividió en clases conforme a los hijos de Leví, etcétera, etcétera. Dejemos ahí. Entonces, mire, les cambiaron la función.
Ahora, los que hoy entonces sirven en la iglesia son levitas. No, los que son cantantes se les dicen levitas, sí, pero no porque sean descendientes de Leví, sino que es un simple título, porque hacen lo mismo que hacían un pequeño grupo de los 38.000 de aquella época. Después, cuando las cosas volvieron a cambiar en cierto momento, el rey Josafat les dio otra tarea a los levitas. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 7 al 10, pero no los voy a leer para no extenderme, sino que continuemos más rápidamente. La función que Josafat les dio fue enseñar la palabra de Dios a través de toda la nación. Les dieron copias del libro de la ley, y ellos eran entonces maestros en esa época. Seguramente Jesús ya en su niñez fue enseñado por alguno de estos levitas. Ahora vamos entonces, ahí termina el diezmo de la ley, el diezmo levítico. Ahora vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay absolutamente ningún versículo que dé a entender que Jesús o los discípulos recibieron diezmos. No se sostenían con diezmos, ellos se sostuvieron siempre con ofrendas. Obviamente, cuando es ofrenda es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, ¿de qué vivía Jesús? Está clarísimo. Bueno, en su infancia, Dios proveyó para ese ministerio, dicen la historia de los 3 reyes magos, ¿cierto? Que es muy gracioso, porque ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, pero todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿sí? Llevaron a Jesús oro, incienso y mirra, y seguramente con esto ellos José y María financiaron el viaje a Egipto, porque tuvieron que salir huyendo a Egipto, y viajar en esa época era supremamente costoso, y ubicarse en una ciudad nueva, en un idioma que no hablan, y conseguir trabajo, todas aquellas cosas, pues ahí tuvieron provisión, porque al que llama, Dios le provee. Al que es llamado por Dios no necesita desgañotarse ni andar pidiendo, sino únicamente al Señor. Dios provee a los que llaman, téngalo por seguro. ¿De qué vivió Jesús ya cuando era adulto? De ofrendas. Dice Lucas 8, 2, 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces Jesús no recogía diezmos y ofrendas, sino que había una provisión que ya había estado establecida por Dios. Me recuerda ahora uno de los hombres que yo admiro mucho, que es Stevie Joshua, por ejemplo, este gran hombre de Dios. Él, en su congregación, en su inmensa congregación en Nigeria, él no recoge diezmos, no sé si ofrendas, diezmos no recoge, pero él dice que él tiene empresarios que lo mantienen, que él no necesita pedirle nada a nadie, y de hecho sus campañas, él recolecta nada más como el 5% del valor de las campañas entre los que lo invitan al país que fuere, pero nunca en las reuniones públicas hacen petición de dinero, en ningún momento, ni para enseñar, ni para orar por los enfermos, ni en los cultos evangelísticos, absolutamente nada. Todo lo proveen ellos, todo el dinero del alquiler del estadio, de los transportes, de los alojamientos hoteleros, los aviones, etcétera, todo lo proveen ellos de lo que los empresarios aportan a ese ministerio. Entonces ese es un orden bien establecido para esta época. Ahora, después Jesús envió a 70 a que fueran a predicar a las ciudades aledañas. Les dice Lucas 10, versículos 4 y 8. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Dice, no paséis de casa en casa, o sea, no estén pidiendo aquí y allá. Versículo 8, y en cualquier lugar, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Entonces, dice que ellos volvieron y volvieron gozosos. Ninguno vino quejándose, ay Señor, aguanté tanto hambre, pasé tantas necesidades. No, seguramente entre los milagros que los alegraron tanto como expulsar demonios, también habían los milagros de provisión que Él hace con sus siervos cuando Él los llama. En Hechos 2:45, ya la iglesia apostólica, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos
según la necesidad de cada uno. Ahora, en este avivamiento que surgió espontáneamente, que en una sola semana Pedro ganó 8.000 personas, la gente empezó a llegar por multitudes y ahí era como al que más diera, ¿cierto? Vendían sus heredades, es decir, vendían sus fábricas de billetes, su sitio, su modo de producción, ¿sí? Vendían las fábricas, si fuera plata de hoy, pues vendían los apartamentos, vendían las casas, vendían las fincas, y todo eso lo ponían a los pies de los discípulos, y dicen, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguramente los apóstoles sacaban también para sus necesidades, pero no para sus excentricidades. Los apóstoles no tienen excentricidades. Los hombres de Dios no son hombres excéntricos, son hombres muy bien formados, son hombres que están muy satisfechos con las cosas que Dios les da, que viven en una plenitud tan grande que lo material están contentos con lo que reciban. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, dice el apóstol Pablo. Vemos en la vida de Jesús y de los discípulos que eran personas que tenían, la misma provisión que tenían las personas a las que ministraban. Ellos recibían ofrendas, pero en ningún momento eran personas que vivían excéntricamente, no eran dueños de palacios, no eran dueños de multitudes de camellos, de todas estas cosas. No llegaban con, mira, me compré el último camello de 2 litros con 5 velocidades, caja automática, etcétera, dirección hidráulica, aire acondicionado. No, ellos vivían como vivía la gente. De hecho, el apóstol Pablo, y mire, el apóstol Pablo, ¿usted sabe quién es Pablo? El apóstol de apóstoles, el que más recorrió, el que más iglesias fundó, el que estuvo aquí y allá, el que más sufrió, etcétera. Este hombre se sostenía él mismo fabricando carpas. Entonces, ahí vamos viendo pues muy claramente. Ahora, muy tremendo esto de que llegaban esas fortunas a la iglesia, a la congregación, digámoslo así, no a la iglesia, sino a la congregación. Y por ejemplo, en el capítulo 3 de Hechos, versículo 5, Juan y Pedro van a ir al templo a orar, se les aparece un mendigo que era cojo, les pide una moneda, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora entiéndame. La noche anterior ellos tuvieron una reunión, voy a decirlo así, puede haber sido la noche, la otra, quién sabe. Esa noche recolectaron una gran cantidad de dinero, pongámosle $200,000, cualquier cosa. Lo repartieron entre los necesitados. Y al otro día Pedro y Juan van y ya no tienen una moneda. Quiere decir que ellos no tomaban de ahí, o tomaban estrictamente lo necesario. Ahora, voy a hablar un poquito acerca de la manipulación que hacen algunos. Por ejemplo, yo oí decir a un hombre, predicando este versículo en este contexto, dice, es que ellos no tenían plata porque no iban para el banco. Iban para el templo a orar, entonces no llevaban dinero. A mí me provocaba coger al hombre de los pies, levantarlo y sacudirlo, a ver si él tenía dinero. Estaba en la iglesia en ese momento, a ver si él tenía dinero en sus bolsillos. Si uno de esos mismos dice, a la iglesia se va con la Biblia y con la chequera. Imagínense pues. Otro hablaba alguna vez en una iglesia de esas de Miami, muy famosas, de esas que tienen innumerables personas, y hablaba de Juan Bautista. Y decía, mire, la Biblia dice que Juan Bautista se vestía con pieles de camello y que su alimentación era langostas y miel silvestre. Entonces él interpreta de esta manera. La piel de camello, los vestidos de piel de camello eran los más exclusivos de la época. Eran los Giorgio Armani de esa época. Lo usaban los reyes y las personas más ricas. Así vestía Juan Bautista. Y decía, y la langosta que comía era esa, de esa que valía $60 la libra. De esa era la langosta de mar. Plato suculento y delicioso. Y la miel silvestre, ni se diga, era un manjar solo para reyes. Y la gente aplaudía esto. Y entonces él les decía a su congregación, Dios los va a vestir con vestidos de camello, Dios les va a poner a comer langosta, Dios les va a dar a que coman miel, lo mejor de la tierra. Si usted se gasta 2 minutos, se conecta a internet y
averigua de qué está hablando la Biblia, cuando comenta estas cosas de Juan Bautista, usted se va a dar cuenta que Juan Bautista era el hombre más pobre, que él voluntariamente renunció a las riquezas terrenales para hacer el oficio de profeta que le había sido encomendado. Juan no tenía casa, Juan no tenía dónde dormir, la ropa de camello eran andrajos con los que él se vestía. O sea, totalmente lo contrario a lo que este hombre explica. Está haciéndolo en una congregación de unas 2.000 personas y todos dicen amén, aleluya, Dios nos va a dar a comer langostas, la ropa que vamos a usar es como tela de piel de camello, y todos amén, y gritan y se excitan y glorifican y se levantan, etc. Ellos mismos echándose la maldición por la ignorancia. No hay ni una persona en esa iglesia que se haya levantado y le haya dicho a ese apóstol, apóstol, mire, usted está equivocado, el contexto en que está hablando las escrituras es otro totalmente opuesto a lo que usted dice. Ni uno. Entonces están pagando un precio por ignorantes de la palabra de Dios. Ahora la Biblia dice pues que el Señor tiene cuidado de sus siervos. 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y en 1 Timoteo 5, 17, 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su trabajo. Ahora, este es el único pasaje donde el apóstol Pablo está hablando de la recolección de dinero en la congregación y usa una parte de un versículo del Antiguo Testamento. Suelen usarse en la época de recolección en la iglesia, usarse versículos del Antiguo Testamento, porque esos hablan de prosperidad económica, porque esa era la prosperidad que se le daba a la nación de Israel. Ahora, el apóstol usa este pasaje diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla, que está diciendo, mire, cuando el Señor dijo esta palabra, no estaba hablando, no es que Dios tenga cuidado de los camellos, de los bueyes, perdón, es simplemente dejen comer a los bueyes mientras están trabajando, ellos pueden ir comiendo, tienen el derecho. Entonces asimismo los que sirven en la obra del Señor tienen derecho a ir comiendo de la obra del Señor. Él peleó mucho para no ser una carga para la iglesia. Ahora, en el culto moderno hay otras muchas cosas que tengo aquí escritas, pero no voy a tratar más con eso. Hay un versículo muy mal interpretado cuando Jesús le dice a los fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Eso lo sacan mucho de contexto. Está en Mateo 23, 23. Lo que está diciendo Jesús es, primero, él no está hablando con sus discípulos, sino que está hablando con los fariseos, que ellos sí diezmaban, ¿sí? Y les está diciendo, mire, ustedes se ocupan de las cosas materiales, pero no de los espirituales. Se olvidaron de la misericordia, de la justicia y de la fe. Ustedes solamente quieren plata, y plata es lo que habían tenido únicamente. ¿Funciona el diezmo? Sí, por supuesto. Si usted tiene fe en algo, eso funciona. La fe hace que las cosas funcionen automáticamente. Pero miremos, por ejemplo, un culto de hoy en una iglesia de esas donde manipulan a las personas, ¿cierto? Donde no tienen discípulos, sino son borreguitos, ¿sí? Que solamente pueden interpretar las escrituras como diga pues el gran líder. Pero más o menos un culto de esos es así. Abren el culto y traen cualquier versículo de la escritura, va a traer uno bien bonito. En Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y supongamos una predicación así bien bonita, hermanos, recuerde que Cristo perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces, mire la gracia del Señor, que aún nosotros siendo pecadores, cuando estábamos más perdidos, Dios envió a su Hijo, con ese amor incondicional, murió en la cruz y nos regaló la salvación. Y a los 5 minutos ya le están diciendo, usted es un maldito ladrón que no le paga los diezmos al pastor. ¿Dónde está la consistencia
en la predicación. Para unas cosas sí somos benditos, pero para otras, o sea, Dios te ama incondicionalmente, Dios entregó a su Hijo, pero si no da los diezmos a la iglesia, vos sos un maldito ladrón. El Dios que yo adoro en esta época no maldice a sus hijos, no los maldice. No hay maldición para los que fueron redimidos por la sangre del Cordero. La maldición de la ley fue levantada, ya no nos cubre. Allá que me saquen a mí a Malaquías y me vengan a dar garrote con Malaquías, entonces yo saco el otro garrote, el garrote de Pablo, y les doy garrote a ellos y les expongo las doctrinas que están en Gálatas, que están en Hebreos, que están en Romanos, donde dice que ya no estamos bajo la ley. Si usted quiere estar bajo la ley, es cosa suya, está muy, muy al borde de perderse. De perderse. Pablo dice, a los que se circuncidaron, ustedes cayeron de la gracia, Cristo ya no les aprovecha para nada. Lo que Dios nos los da incondicionalmente, por amor, por gracia. Hay unos versículos en el Nuevo Testamento, Jesús dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán rebosando en vuestro regazo. Por supuesto, hay una ley del dar y del recibir. El que es generoso, pues son generosos con él. Lo que el hombre siembra, el hombre recoge, pero fíjese que él no está diciendo que por un bulto de trigo les van a dar 100 bultos a ustedes, ¿sí? Él está diciendo, si ustedes son generosos, la medida con que los van a medir va a ser también muy generosa. En la iglesia hay gente que algún día vamos a dar una enseñanza sobre los dones, ¿sí? Y uno de los dones es el de administradores. Esos son personas capaces, entendidos en la administración y en la administración del dinero, en la administración de empresas. Estas son las personas que reciben esta gracia en abundancia, y ellos son los que con esa sabiduría que Dios les dio van a prosperar y van a ser de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Pero al igual que todos los dones, no se usan solo para sí mismo, sino para ministrar a los demás, y eso es una cosa que no se ha enseñado en la iglesia, de la cual trataremos algún día. Entonces, por ejemplo, voy a describir un poco la iglesia donde yo asisto y a muchas que he asistido. He estado en muchas iglesias porque me he trasladado muchas veces. Y yo, por ejemplo, viviendo en Guatemala, pues no puedo venir a un culto aquí en Colombia, en Medellín, y volverme para allá. No puedo quedar. Bueno, entonces he estado en iglesias donde lo matan a uno con esto. Yo estuve en una iglesia donde un año entero, todos los cultos nos predicaron de diezmos. Y en todos los cultos el pastor se levantaba y decía, malditos sois con maldición, vosotras la nación toda me habéis robado. Uno salía de esa iglesia hecho pedazos. Entonces era muy confundido, porque un momento era gracia, era misericordia, era bondad, amor incondicional, y al otro momento resulta que el dinero sí ya, ese sí no viene por gracia, ese tiene que ser por ley. Era muy difícil uno saber realmente de qué le estaban hablando. ¿Aprendí a diezmar? Sí, pero por temor. Cuando ya estudié la palabra de Dios, me pude zafar de esa yugo que me habían puesto en los hombros, o sea, lo hice a un lado. Yo sigo diezmando, sí lo sigo haciendo, por amor, como enseña la palabra de Dios. La iglesia donde estoy es una iglesia donde llevo ya como 4 años, es una de las iglesias más grandes de mi ciudad. Nunca, jamás, del púlpito ha salido una maldición para el pueblo. Se recogen diezmos, sí, pero nunca el pastor ha dicho es obligación para el cristiano diezmar. Nunca le han dicho, si usted no diezma, Dios lo va a maldecir, Dios le va a enviar maldiciones, porque Dios odia a los que no diezman y por eso los maldice. Nunca han dicho eso. La iglesia se sostiene muy bien, es una iglesia muy próspera. Los pastores tienen su sueldo, su salario. Ellos no son dueños de la iglesia, ellos son simples administradores. Hay 12 pastores en la congregación. Toda decisión económica de inversión y de sueldo se hace entre todos. Hay ancianos que participan también en esta obra. El pastor, aunque él vino solito de Estados Unidos como misionero, arrancó la iglesia desde cero, empezó, pagó un precio muy alto, sufrió mucho, pasó necesidades. Siempre desde que tuvo la oportunidad hubo un cuerpo gobernante, como está establecido por el apóstol Pablo, que se debe gobernar la iglesia.
Cuando usted ve al llanero solitario levantando una iglesia y él y su esposa son los únicos que tienen derecho sobre los bienes materiales, sobre lo que se recoge, salga huyendo de ese lugar, porque tarde o temprano el dinero los va a corromper, porque así no se gobierna la iglesia. Están en desorden y van a terminar mal. Ellos no, ellos van a terminar muy ricos, pero usted va a terminar mal, sujeto a un yugo que Dios no le ha impuesto. La iglesia donde yo asisto ahora, no estoy invitando a nadie a la iglesia, no voy a decir el nombre para que no digan, entonces me voy a salir de la mía y me voy para la de él. No se trata de eso. Le voy a decir, busque una iglesia que esté bien cimentada en las escrituras en cuanto al manejo del dinero. En la iglesia se ayuda, donde yo estoy, hay una parte destinada para la ayuda de las viudas, para la ayuda de los huérfanos, para la ayuda de los pobres. Hay una parte muy importante que sale de la iglesia para una fundación donde se les da desayuno y almuerzo como a 300 niños. Bueno, realmente no sé el número, pero sí sé que son más de 100 niños que van a un lugar que está adecuado para eso, que se compró con dineros de la congregación, una casa inmensa donde hay maestros y personas bien pagas que los cuidan, y todo ese dinero sale de los diezmos, de las ofrendas que se recogen en la iglesia. El pastor tiene un sueldo fijo, un sueldo digno. Él vive en uno de los mejores barrios de Medellín. Con los años vivía en alquiler, con los años se metió a un crédito y compró su apartamento y lo pagó en 20 años con su salario que tenía. Tiene un buen carro, también lo compró con su salario. Viven dignamente, pero viven del sueldo. Entonces es importante que esto sea así. Y si usted, mire, tenga la osadía o al menos la curiosidad de buscar la doctrina de los diezmos en las escrituras, de estudiarla y diezme. Yo soy diezmador, soy fiel, me gusta hacerlo porque estoy muy agradecido con las bendiciones que el Señor me ha dado. Cuando no tengo modo de diezmar, no diezmo y Dios no me ha maldecido, Dios no me ha echado al infierno, Dios no me ha humillado, Dios no me ha maltratado y no lo hará. Él me ama, Él no me maldice, Él me bendice. Tengo problemas como los tiene todo el mundo. Ahora voy a poner un ejemplo ahora, digamos, más racional, más de la vida diaria. Yo vivo en este edificio, en un cuarto piso. Cuando bajo un piso y llego al tercero, ahí vive un señor, todos mis vecinos son amigos míos, ahí vive un señor que tiene panaderías, tiene varias de esas panaderías grandes repartidas por la ciudad. Él nunca en su vida jamás ha diezmado, tampoco es un brujo, ni un hechicero, ni nada de esas cosas. Es un hombre que tiene un comercio de panes. Él es más rico que yo. Bajo al segundo piso, ahí vive un señor, amigo mío, es un abogado. Él fundó una empresa de vigilancia. Él aporta vigilantes a los bancos, a todas las instituciones. Ese hombre es mucho, mucho más rico que todos los demás en el edificio. Nunca ha diezmado, jamás, no sabe la doctrina del diezmo. Y es un hombre que ha prosperado en base a su esfuerzo, lo mismo el panadero. Salgo a la esquina, volteo, digamos que voy hacia el parque. Hay ferreterías, hay carnicerías. Hay una venta de buñuelos, increíble, increíble, lo rico que es ese señor vendiendo buñuelos. Nunca ha diezmado. Yo lo conozco personalmente, he conversado muchas veces con él. Me iba a arrendar una vez un local, entonces tuve conversaciones con él. Siga subiendo. Ahí están los que venden empanadas, los de las farmacias, los de las carnicerías, los de las sastrerías, gente muy próspera. Todos los que le estoy nombrando, más ricos que yo. Yo no soy rico, soy clase media, vivo muy bien, vivo muy cómodamente, tengo lo que necesito, Dios nos ha bendecido sin necesidad de extorsionarlo. Entonces, aquí termino. No quiero pues que la gente pelee, que se llene de rencor con sus pastores, sino que solamente esa doctrina de la obligatoriedad del diezmo vaya cayendo como han caído muchas otras, con el tiempo, ¿sí? Paulatinamente. Algunos se van a sentir muy heridos. Bueno, si tienen versículos que contradigan lo que yo he dicho acá, usted me los va a escribir ahí en los comentarios del video, yo los voy a analizar y si tienen la razón, entonces yo borro el video y no vuelvo a hablar de diezmos. Pero que sean bíblicos, del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde usted me diga, vea Fernando, en el Nuevo Testamento la gente diezmaba. Si no tiene esos argumentos, entonces no me dé argumentos humanos. No me diga, entonces ¿cómo se va a sostener la iglesia? Entonces, ¿de dónde van a comer?
de lo mismo que comieron Jesús y sus discípulos durante como 1600 años, hasta que la Iglesia Católica impuso el diezmo por una época. De eso mismo van a comer, de la gracia y de la bondad del Señor. Entonces aquí los dejo. Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos en el próximo video. Gloria al Señor. Muchas gracias.